Bueno, un saludo para todos. En la sesión de hoy vamos a hacer una explicación sobre lo que son los códigos maliciosos o malware, ¿sí? Conocidos dentro de los ataques y amenazas que se pueden hacer a sistemas informáticos. Bien, vamos a dar una breve explicación de los más conocidos y cómo operan estos códigos maliciosos. Bien, vamos a arrancar con uno que son los boots, ¿sí? Los boots son tipos de código dañino, malicioso, que normalmente infectan y afectan el sector de arranque de los sistemas operativos, de los equipos, ¿sí? Dispositivos de almacenamiento especialmente. Estos eh, códigos, este tipo de malware, especialmente entonces ataca los sectores de inicio, eh, provocando que el sistema no arranque o que tenga problemas con ese inicio, ¿ya? Así se conocen como los boot. Normalmente, y antes de seguir avanzando, normalmente las personas llaman cualquier código malicioso, lo llaman virus, ¿sí? Sin embargo, hay muchos tipos de códigos maliciosos o de malware y cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Por eso es importante acá pues hacer estas diferenciaciones. Otros son las macros. Las macros son un tipo de malware y de código malicioso, especialmente asociado con lo que son las aplicaciones o el sistema Office, ¿sí? Y específicamente con lo que se puede trabajar dentro de Excel, ¿sí? Crear un programa en la aplicación de Excel que tome cierto comportamiento o que haga ciertas acciones que podrían ser dañinas. No siempre tienen que ser dañinas, pero usted con ese programa que haga ahí podría generar algún comportamiento dentro del sistema y que en este caso pues podría ser dañino. Listo, entonces son los asociados a Office y como les digo especialmente se utiliza dentro del programa Excel. Otro tipo de virus, malware, son los troyanos. Estos son unos de los más, digamos, dañinos, ¿sí? El troyano tiene varias características. El troyano, una de sus características es que se camufla como si fuera un elemento inofensivo, ¿sí? Como si fuera algo legítimo. Usted podría enviar un troyano dentro de un archivo de Excel o de Word, ¿sí? Camuflado como si fuera eso, o cualquier otra aplicación, cualquier otro archivo. Ese troyano entonces tiene primero esa característica que viene, pues, de ahí viene su nombre, el caballo de Troya. Y segundo, están muy orientados a abrir puertas traseras, ¿sí? ¿Qué son puertas traseras? Otros puertos adicionales dentro de tu máquina que van a hacer que eh, brinde acceso a algún atacante posteriormente, ¿ya? Entonces, esa es otra característica de los troyanos. Por eso son muy peligrosos los troyanos. Bueno, otro tipo de malware son los rootkit o rootkit, ¿sí? Eh, este código malicioso es un programa que se considera un intruso y que los atacantes utilizan para acceder a la máquina con privilegios de root. ¿De root o qué? Superusuario, ¿ya? Es decir, escalar privilegios con este tipo de malware. Eh, Muy dañino también porque si no es cualquier código malicioso, sino que va a lograr que la persona que se inyecte o que acceda a ese sistema obtenga los permisos de superusuario, es decir, todos los privilegios. De tal manera que estando allí ya podría hacer otras cosas, cambiar permisos, cambiar formas de trabajar el sistema, ¿sí? Evitar procesos de auditoría, por ejemplo.
Entonces, este es el comportamiento de este tipo de malware, los rootkits. Rootkits. Otro, los llamados gusanos, worm. Los gusanos, ¿qué características tienen? Especialmente tienen la característica de que se pueden reproducir por sí solos. Normalmente, los anteriores, por ejemplo, un troyano, debemos ejecutarlo. Es un archivo que nosotros debemos darle enter o doble clic, ¿cierto? Ejecutarlo en nuestra máquina para que haga el daño. ¿Sí? Normalmente lo hacemos sin conocimiento de ello, pero, o engañados. Pero los gusanos no tenemos que ejecutarlo ni nada. Ellos mismos se van reproduciendo, se van ejecutando. Tienen la propiedad que se pueden pasar entre carpetas, entre directorios, incluso por la misma red. ¿Ya? Por la red se puede pasar entre ordenadores, entre computadores. Bien. Bueno, entonces es un código malicioso que va reproduciéndose y se va, digamos, comiendo también pues los recursos de la máquina. Asociado a este, muy parecido, están las bacterias. ¿Sí? Las bacterias tienen también esa propiedad de replicarse y tienen pues, digamos que un poco más la capacidad de consumir la memoria y la capacidad del procesador. ¿Ya? Es cuando nuestro equipo se empieza a poner lento, ¿sí? No responde, se bloquea. Entonces, esas son características de las bacterias. ¿Ya? Aquí están, vean. Bueno, otros tipos de malware son los exploits. Los exploits se pueden ejecutar de muchas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho hay una aplicación que se ejecuta desde Linux, o especialmente si desde Linux, que se llama el Metasploit, y se pueden ejecutar algunas, se carga, ¿sí? Un archivo dentro de una víctima, ¿sí? Eso se llama un payload, y se ejecuta una acción. Se ejecuta esa secuencia de comandos que sería el exploit. Es un pequeño código o una secuencia de comandos, vuelvo y lo digo, que permiten ejecutar o vulnerar el sistema. ¿Sí? De hecho, ellos se aprovechan de esas vulnerabilidades o de esos bugs que tienen algunos sistemas operativos. Los sistemas operativos, para protegerse de esto, pues tratan de lanzar actualizaciones. Pero si un sistema operativo no se va actualizando, va a tener de pronto se va a ver muy comprometido por ese tipo de ataques. ¿Sí? Entonces, básicamente, el exploit busca huecos, vulnerabilidades para poder ganar acceso a un sistema y después dentro del sistema pues hacer otros daños. Están los hoaxes, ¿sí? Hoax. Digamos que estos son un tipo engaño y muy parecido a lo que normalmente se hace con las cadenas, ¿sí? Cadenas de correo electrónico o por redes sociales, cuando se empieza a distribuir o a llegar digamos, a replicar una noticia falsa, ¿sí? Una alarma falsa, y que podría empezar a causar algún tipo de miedo dentro de las personas o también llevar alguna carga dañina, algún archivo. Todo esto se conoce como hoaxes, ¿ya? Entonces, principalmente su objetivo es engañar o molestar también. Y está muy asociado a lo que son las cadenas. Bien, hay personas que normalmente reciben algo, sea un correo electrónico o alguna información por WhatsApp, y no la verifican, ¿sí? Sino que la están distribuyendo, y eso puede causar algún tipo de malestar, incluso pues como de daños a otras personas. Bien, otros, los jokes. ¿Sí? Los jokes, digamos que es una variante del anterior, de los house. Los jokes son un tipo de virus que, digamos, de todas maneras son uno de los más inofensivos. ¿Por qué? Porque su principal
objetivo es causar una broma, hacer bromas, ¿sí? Digamos, molestar. Eh, Cuando de pronto a usted le sale un mensajito, usted ejecutó un archivo, le sale un mensaje, tu computador va a ser formateado, le parece un mensaje así. Fue infectado, cualquier cosa. Y resulta que pues, usted se alarma, se asusta, pero cierra la ventanita y no era nada más, ¿ya? Entonces simplemente de eso se tratan los jokes, de ahí su nombre. Bueno, y por acá finalmente los spyware. Los spyware viene de espía, ¿listo? Es un software, un código malicioso que se instala en la máquina y trata de abrir puertas traseras, ¿sí? Trata de recolectar información de tu máquina a través de formularios, a través de, los mismos navegadores web. Se tratan a veces de confundir o de comparar con lo que son las cookies, ¿sí? Que también recopilan información del usuario, pero estos spyware están recopilando pues, información con fines maliciosos, recopilando nombres de usuario, contraseñas, para poder después acceder a esa máquina de forma fraudulenta. Bien, aquí tenemos especialmente pues como todos estos tipos de malware, los malware, este tipo de códigos maliciosos, funcionan, pueden funcionar de esa manera solamente, así solitos, pero normalmente los ataques informáticos son ataques muy estructurados y hacen parte o comprenden muchas otras técnicas a su vez. Es decir, se puede asociar un correo spam con la replicación de malware y después con ese malware obtener acceso, ¿sí? A través de un ataque de acceso. Eh, y también se asocia mucho con los otros tipos de ataques que son los ataques de reconocimiento y los ataques de negación de servicio que veremos en otra sesión. Ok, por aquí vamos terminando. Muchas gracias y hasta luego.